Yo me voy a referir, ¿qué podemos hablar sobre mantenimiento? Porque el tema de quimioterapia pues ha sido muy explorado. Los oncólogos que ya tenemos buen tiempo en el transcurrir del tratamiento del cáncer de ovario, pues no habíamos tenido la experiencia de que pudiéramos decir que podríamos contar con una terapia de mantenimiento efectiva, porque esto se ha intentado mucho, pero se ha intentado con quimioterapia y había sido fallido. Entonces es reciente, podemos decir que en la época en que tenemos manera de dar una terapia de mantenimiento que ha demostrado diferencia estadísticamente comprobada, pues ha sido ahora con terapias moleculares. Yo me voy a referir a eso y en particular a el uso de bevacizumab. Voy a complementar un poco y de manera muy rápida, ya dijo algunas cosas el doctor Salim, y sirve mucho tiene ventajas y desventajas ser la segunda oradora, pero a mí me va a servir para algunas diferencias y complementar algunas cosas. Entonces, sí puntualizar que estamos en la segunda región de mayor frecuencia para cáncer de ovario, junto con Australia y países de la antigua Unión Soviética, que esto se traduce en 11 diagnósticos diarios y 7 muertes. Y algo que sí es muy interesante saberlo por la poca importancia que se le ha dado al cáncer de ovario. Sí quiero decirles, y agradezco las palabras de la doctora Isabel, de que gracias al programa de acceso al tratamiento, una enfermedad que había sido invisible se volvió visible a las autoridades, porque las mujeres llegan a los hospitales y dicen, ¿por qué me pasó esto a mí si cada año me hago mi papá Nicolau? Y esas son sus palabras. Las pacientes habían sido de alguna manera ignoradas. La historia natural que conduce a la muerte, mucho más fácil que el cáncer de mama y cervix, pasaba por desapercibido para las autoridades de salud. Ustedes lo pueden ver aquí. La mortalidad asociada para cáncer de ovario es de un 64%, mientras que la de cervix 50% y la de mama 37%. Siendo una neoplasia de menor frecuencia, es más letal. Y entonces el mostrar resultados y ver que la historia natural del cáncer de ovario en este país puede ser cambiada, ha sido gracias a informes continuos para lo que es Cámara de Diputados y Senado de la República y lo que es el Poder Ejecutivo, en donde después de 6 años de lucha, este año ya hay 16 hospitales certificados y no sé para su estado, pero ya están recibiendo el beneficio, incluyendo bevacizumab. Entonces es una gran noticia. Aquí es una de las discrepancias que yo tengo, o complementar, le vamos a decir complementar, porque hay un cliché, luego los médicos nos casamos con los clichés y todas las neoplasias, y en particular ovario, decimos 3/4 partes es enfermedad avanzada. Reconozco y admito que el doctor Salim dijo, así también lo dijo, la mayor parte de pacientes son avanzadas, etapas clínicas 3 y 4, y eso se dice en todo el mundo. Y luego puntualizó que lo más común era el 3C. Pero casi no le damos importancia a lo que es 3A y 3B, que es diferente a 3C. ¿Y por qué si lo hacemos en mama? ¿Y por qué en mama si decimos localmente avanzado y enfermedad local más temprana? Entonces, yo creo que esto ya se va a empezar a mover de manera fuerte, porque la experiencia para tratar cáncer de ovario en este país va a ser extensa, maravillosa, como lo hemos vivido en mama, y entonces vamos a ser capaces, por un lado muy, muy importante,
de hacer un diagnóstico de enfermedad menos avanzada, por favor. Los oncólogos estamos peleados con el diagnóstico temprano de cáncer ovario y decimos que no es posible. Y se nos olvida la frase, que además sí es posible, pero se nos olvida la frase del doctor Kurman, un patólogo que cambió la historia del entendimiento del concepto de la patología, porque cáncer ovario son 5 enfermedades y no una, 5 subtipos histológicos de comportamiento, todo diferente y con una biología molecular también distinta. Y entonces Kurman dice, más que etapa es volumen. Y entonces el perfil molecular, por supuesto, que ahora estamos muy preocupados y ocupados, no solamente hay que ir hacia el diagnóstico temprano, sino de menos avanzado. Miren ustedes, aquí es 60% contra 67, 50 contra 42, 35 contra 49. Entonces, vean, naturalmente que está predominado por 13 y esto es lo que queremos evitar. Y por eso hoy en la Ciudad de México, y gracias al programa de acceso al tratamiento, es que porque empezamos con programa de prevención y también, y yo creo que es necesario y menester extenderlo. El seroso papilar, seamos honestos, el diagnóstico de enfermedad temprana es muy difícil porque tumores muy chiquitos se diseminan temprano al peritoneo. Entonces, por eso a mí me gusta el término de diagnóstico de enfermedad menos avanzada, porque 3A es mejor que 3B y 3B es mejor que 3C. Son muy poquitos los casos 3A y 3B que diagnosticamos. Y en todos estos subtipos, sí se puede un diagnóstico temprano, porque permanece un buen rato en la pelvis. Entonces, ambas cosas son posibles y hay que empujar el ultrasonido transvaginal más el CA-125, el estudio ROC y ROCA y el LUC-FOX, son estudios valiosos que hay que analizar. Yo no me voy a detener a explicar todo sobre esos estudios porque entonces sí, aquí nos pasamos toda la noche. Pero lo que sí, los sesgos y errores, que el doctor Salim es un experto en sesgos, el PLCO, su gran sesgo, es que lo hizo cada año. El NCCN dice, para pacientes de mujeres con alto riesgo, por favor, cada 6 meses, si queremos que sea útil realizarlo. Entonces, y toda mujer en la menopausia, que es el grupo de mayor riesgo, a ver, ¿quién le puede negar hacerse una ultrasonido transvaginal? Tiene todo el derecho de hacérselo, especialmente si presenta más de 12 eventos de colitis al mes. Colitis siempre, todas las mujeres lo padecemos, pero cuando se exacerba es un dato de alerta. Bueno, esta es la historia de la quimio, y incorporamos lo que es terapias moleculares en el 2011 con los estudios en primera línea de bevacizumab, que es el GOG 218 y el ICON 7, y estos mismos también se han empleado en pacientes con cocaína a partir del 2012 y más recientemente la PARIP para mujeres que son portadoras de la mutación BRCA1, BRCA2, en este momento empleándose en pacientes recurrentes con enfermedad sensible, y los oncólogos estamos muy atentos a los resultados que son muy alentadores, porque no habíamos visto supervivencia y progresión tan prolongadas en mujeres con portación de estas mutaciones. Quiero comentarles que cáncer de ovario en México, en datos que tenemos del instituto, hay portación de mutación en un 28% y en mama es 15%. Entonces ese dato es interesante y hay que compararlo con otros datos a nivel mundial. Esto es lo que vivimos los oncólogos médicos. A ver, tenemos hemos avanzado mucho, de la época de alquilantes a cuando se incorpora el cisplatino y luego el Taxol. Pasó una época en que usábamos Adria y luego esto fue muy tóxico. Veíamos supervivencias medias de 13 meses, es decir, eran muy pobres y la población era pues pacientes con enfermedad avanzada,
la mayoría como lo vemos ahora, pero todavía más avanzada. Yo creo que al menos un poco sí hemos evolucionado en avanzada, de la avanzada, de la avanzada, a quedarnos nada más con avanzada, de la avanzada. Y sus supervivencias eran pobres 13 meses. Pero a ver, ahora lo que hacemos es que damos mucha quimioterapia, varias líneas, vamos a decirlo, y con eso hemos logrado, las pacientes llegan, pueden vivir 5 años dando varias líneas de quimio. Y el supervivencia libre de progresión es 2.5. Pero, ¿qué es lo que queremos realmente los oncólogos médicos ahora? Evitar tantas líneas de quimioterapia, porque hay un desgaste orgánico y también hay una resistencia a fármacos, y cada vez los intervalos de respuesta son más cortos y la paciente no la pasa tan bien. Entonces, justo el papel de las terapias de mantenimiento es cómo hacerle para evitar tantas líneas de quimioterapia, y esos los datos que yo les voy a presentar, y también conservar el mayor tiempo posible la sensibilidad al carboplatino, porque de esa manera la paciente la pasa mucho mejor. Cuando la paciente pierde la sensibilidad a un esquema con platino, que el platino que más usamos es el carboplatino, la quimioterapia es menos efectiva y los periodos libres de enfermedad son más breves, más cortos. Esta diapositiva la presentó el doctor Salim, y aquí es muy claro. Yo lo voy a ver, se los muestro con la perspectiva de ver que, seamos honestos, damos varias líneas de quimioterapia, pero los tiempos se van acortando, la sensibilidad al platino se va perdiendo, de tal forma que la terapia de mantenimiento con lo que es el switch antiangiogénico, es decir, evitar la angiogénesis, y por otro lado la otra línea de investigación, que ahora ya es una terapia estándar, han sido los inhibidores de PARP. Yo me voy a referir en esta ocasión a lo que es el uso de antiangiogénicos, que está aprobado en primera línea y en pacientes también con recurrencia. A manera de recordatorio, veo casi pura gente joven, muy joven aquí, ¿verdad? Pero de repente por ahí nos hemos de acordar que hubo estudios con Taxol para mantenimiento. Este estudio fue un estudio clásico, se apostó mucho a él, se interrumpió tempranamente, no hubo diferencia en supervivencia. No sabemos si influyó que se interrumpió tempranamente, pero ya no se ha seguido explorando, también porque el Taxol es un fármaco neurotóxico cuando se usa por largo plazo. Ahora se está ensayando, de cualquier forma se sigue ensayando el pegilado, y sin embargo en la revisión sistemática de Cochrane, en donde no hay evidencia de que podamos explorar más con mantenimiento de quimioterapia. De tal forma que es bien cierto que los fármacos más analizados en este momento son los antiangiogénicos, ¿verdad? Y ya dijimos también inhibidores de PARP, pero también yo me quiero referir que hay una línea de investigación muy importante, que es la inmunoterapia. Vamos a tener sorpresas muy gratas con el uso de inmuno, pero su uso tiene que ser de veras racional, porque aceptemos que los oncólogos no somos inmunólogos, y entonces tenemos que de veras no solamente acuñar lo que nos digan en cuanto a la prescripción, sino ser ahora estudiosos del campo de la inmunología y ver cómo hacemos unas terapias más completas, que no incluyan solamente los checkpoints inhibitors, anti-PD1 y anti-PDL1, y que midamos anticuerpos anti-PD1 y anti-PDL1, porque las dosis deben de variar y no pueden ser las mismas para todos los individuos, ¿verdad? Tampoco me voy a referir a eso el día de hoy. Okay, entonces, a ver, creo que el estudio GOG 218, bueno, pues lo hemos estudiado todos los oncólogos médicos demasiado, ¿verdad? Le hemos dado 3 y 4 y 5 vueltas. Entonces ya medio nos lo sabemos, ¿verdad? Casi de memoria.
Pero entonces vamos a encontrarle cositas atractivas y nos vamos a ir rápido, pero puntualizando lo que creamos que es de mayor interés. Pues ya sabemos, por ejemplo, que es un estudio pues con un número de pacientes 1873, 620 por cada brazo, pues muy interesante, muy bien diseñado, del Gynecology Oncology Group. Es un estudio clásico. Carbotaxol en un brazo, carbotaxol más bevacizumab durante la quimio y carbotaxol más bevacizumab durante la quimio, más un mantenimiento que sumó 22 ciclos de bevacizumab. Características de las pacientes, todas etapa clínica 3 y 4, 64% de las pacientes fueron 3C con más de 1 centímetro o 4, entonces eran más cargado a enfermedad más avanzada. Y los resultados son 10.6 contra 14.7, la diferencia son 4 meses. Y si alguien me puede decir ¿qué les llama la atención entre la cifra de 10.6 a 14.7, independiente de que esto fue significativo estadísticamente y que disminuye el riesgo de la progresión en un 30% por tener un hazard ratio de 0.70? Pero ¿qué nos dice el 10.6 contra 14.7? ¿Alguien quiere decirlo? Es decir, estar ubicado en estos periodos. En cuanto a la sensibilidad a platino, que 10.6 consideramos que es una sensibilidad parcial a platino y 14.7 es una enfermedad sensible a platino. Entonces, lo que yo puedo opinar al respecto y que a mí me gusta es que hace posible que se conserve la sensibilidad a platino y eso permite el que los periodos libres de enfermedad sean más largos en terapias subsecuentes y podamos seguir utilizando carboplatino por más tiempo. Entonces eso merece para mí una especial atención. No hay diferencia en supervivencia global. Ahorita yo les voy a mostrar una diapositiva en análisis de PFS y supervivencia global. Esto cada vez lo vemos más frecuente con terapias moleculares porque las supervivencias mayores de 12 meses son más comunes y porque se van agregando otras líneas de quimioterapia y terapia molecular. Entonces, esto ya no es... Al principio los mismos oncólogos médicos nos sorprendíamos mucho, de no encontrar diferencias de supervivencia global. En particular, en este estudio hubo entrecruzamiento de brazos, es decir, que bevacizumab fue recibido por el brazo control, pudo haber sido tratada una paciente con bevacizumab después de la progresión. En particular, pacientes que debutaron con asitis, sí hubo una diferencia en supervivencia global de 39 contra 43 meses, que fue significativo estadísticamente. Es bonito entender algo sobre el análisis de la supervivencia, lo que les comentaba que es difícil cuando las supervivencias son mayores de 12 meses y que factores que influyen es el uso de esquemas subsecuentes y el entrecruzamiento de brazos. Lo que podemos decir es la ICON 7. Dependiendo de quién les presente análisis de estos estudios, algunos colegas tratan de comparar el ICON 7 y el GOG 218. Yo, sinceramente, no, porque percibo que son estudios totalmente diferentes. Y en un rato, la doctora Isabel que nos dé su opinión. Este estudio no tiene nada, es decir, fue diseñado de una manera, es un estudio inglés del Medical Research Council y le apostaba seguramente en el tiempo que se diseñó
a encontrar resultados benéficos en etapa clínica temprana de cáncer de ovario. Solamente el 30% de la población fue considerada de alto riesgo, esto es 3C, con más de 1 centímetro, o etapa 4. El grupo total de población analizada fue de 1.528 pacientes, que significa que es un número menor de pacientes estudiadas, que corresponde a 764 en cada caso, y solamente tiene dos brazos, en donde el bevacizumab se dio durante la quimio y se continuó hasta dar un total solo de 15 ciclos, y el tiempo de duración fueron 12 meses. Esas son sus características, ¿sí? Así se puede sintetizar. Aquí está el grupo que se consideró de alto riesgo, 34% en el ICON 7, ¿sí? Y 32%. Entonces, el ICON 7 focaliza sus resultados terapéuticos con énfasis en 34-32% de la población. Ese fue el peso de este estudio, está cifrado en ese grupo de pacientes. Entonces, eso es para mí la perla de este análisis, ¿verdad? En ese estudio en particular, en donde no hubo entrecruzamiento de brazos, el último análisis de supervivencia global, que fue significativo estadísticamente, demostró una mediana de supervivencia de 3.3 contra 39.7 para el grupo de alto riesgo, que fue un 32%. ¿Y el total? Del total de pacientes estudiados. No, pero del total de todos los pacientes, ¿cuál fue la diferencia? ¿O no hubo diferencia ahí? No. Ahí no hubo diferencia. No. Esto es, no hubo diferencia en pacientes con enfermedad temprana o enfermedad residual. O sea, con todos en general. Así es. Sí. O enfermedad residual menor de 2 centímetros. No hubo diferencia. Se focalizó a un 32% de la población. Más recientemente están los resultados de Rosia. Eso es interesante porque lo estábamos esperando. Es primera vez y están debutando aquí en la ciudad de León. Vamos a ver ustedes qué piensan de Rosia. El nombre está bonito, ¿verdad? Rosia. Está lindo. Y este es un uso extendido de bevacizumab. Es decir, porque la observación en el ICON 7 es que el mayor beneficio caía justo cuando se suspendía el bevacizumab, es decir, en el 12º mes. Esa fue la observación. Entonces hubo una fuerte motivación para qué pasaba si extendíamos el uso del bevacizumab. Y fue un estudio que pues, de una duración larga y hoy ya podemos mostrar los resultados. Y bueno, la justificación es que ya había habido 2 estudios, los que ya les mostré, que habían demostrado diferencia significativa estadística mejorando PFS, y que eso mereció además la aprobación en Estados Unidos, en Europa, perdón. Y bueno, en México, ya eso es una gloria. Ya tenía la aprobación y además está incorporado en lo que es el Grupo Popular. Entonces, eso es algo muy bueno. De tal forma que se permitió usar tanto 7.5 como 15 miligramos. ¿Verdad? Entonces, eso también es un dato a resaltar. Y vamos a ver qué sucedió. Y ya se sabía también el perfil de seguridad. Ya sabemos que puede haber hipertensión en un 20% con el uso de bevacizumab. Sin embargo, lo que es una hipertensión grado 3 o más es 9.9. Entonces, y que el oncólogo tiene que ser muy cauteloso para un buen control de la hipertensión antes de querer empezar bevacizumab.
es la toxicidad mayor, y eso también ya se tenía analizado. La proteinura hay que estar vigilando albúmina en orina, sin embargo tampoco fue o ha sido una limitante en el uso de bevacizumab, y la perforación, que inicialmente había mucha preocupación, pues no sucede cuando se usa en pacientes que no están tan multitratados. De tal forma que este es el diseño. Como les decía, se permitió tanto 15 como 7.5, ¿verdad? Y inclusive hasta el ciclo hasta 36 ciclos, y bueno, se podía discutir si la paciente tenía buena tolerancia, podían continuar. Seguridad, lo que es supervivencia libre de progresión, respuestas objetivas, y se permitían todas las etapas, como en el diseño del ICON 7, ¿verdad? Y aquí tengamos mucha atención para ver qué nos parece el resultado en cuanto al uso extendido. Son 1021 pacientes, es un solo brazo, refiriéndonos a 3B, 3C y 4, corresponde a 77% de la población, predominando, como es esperado, 3C y etapa 4, ¿verdad? Y para lo que es más de 1 centímetro, 33%, y menos o igual de 1 centímetro, 66%. A mí este dato en particular me parece de mucho interés, ¿verdad? Porque es el dato de que la mayor población tuvo menos o igual de 1 centímetro. Esto es en cuanto a los resultados. Vamos a ver. Ok. También otro dato que me llama la atención en Rusia es que se usó 15 miligramos predominantemente, en un 89%. En México vamos a emplear 7.5. Y está bien, porque creo que va acorde a los recursos disponibles. De suyo es muy satisfactorio que vayamos a poder hacerlo, entonces qué bueno. Sin embargo, la dosis que se usa más, especialmente en países europeos, es la de 15 miligramos. En el 62% de las pacientes recibieron más de 12 meses, 53% de las pacientes recibieron más de 15 meses de bevacizumab, ¿verdad? Este se parece al ICON 7, al GOG 218, y el 29% recibió más de 24 meses. Y bueno, esto es en relación a por qué se suspendió. Solamente señalar que el 32% correspondió a progresión y el 24% habían completado el tratamiento. Entonces, a ver, vamos a comparar qué sucedió en cuanto a supervivencia media. Son 25.5 meses, mientras que la población de ICON 7, recordamos que fue 19.3 de supervivencia media. Entonces, evidentemente, 25.5 es superior en el uso extendido, ¿verdad? Que 19.3. Y eso es un dato muy interesante, por supuesto. Aquí mi consideración es que de alguna manera 15 miligramos fue usado más que 7.5, no lo olvidemos, y que no tenemos la comparación de supervivencia media contra GOG 218, pues la recordamos es de 14 meses, ¿verdad? Aquí se pondera más con el ICON 7, pero es una población cuya dosis, refiriéndose al ICON 7,
fue una dosis menos empleada, vamos a decirlo, pero aún así es interesante ver que el hecho de que 25.5 con el uso extendido es un buen resultado. Pero yo no quiero que olviden que hubo población con etapa también más temprana, en una proporción, en el estudio de Rosia, ¿verdad? Entonces, ese dato también es un dato importante. ¿Cuáles son las conclusiones que establece Rosia? Son las siguientes. Que en efecto es el estudio con una duración de bevacizumab más largo estudiado, que la supervivencia media es la más larga también reportada, es decir que es muy buena, 25 meses, 25.5 meses, ¿verdad? Por otro lado, que en la población de 3B y 4 correspondió a una supervivencia media una mediana de 21.6 y que en particular el Medical Research Council definió como alto en el grupo de alto riesgo, es decir, remontándonos al ICON 7, que es más de 1 centímetro o etapa 4, 18.3, ¿sí?, de supervivencia media. Entonces veamos que en particular en el de alto riesgo, refiriéndonos a la citorreducción, ¿verdad?, que es lo que define alto riesgo, no a la etapa, sino a la citorreducción de enfermedad subóptima, fue 18.3, ¿verdad? Entonces que aquí hay algo pendiente, ¿verdad? Porque tendríamos entonces, a mi manera de ver, que explorar el estudio, que explorar el uso extendido de bevacizumab, si es que se nos permite, si es que podemos hacerlo, en las pacientes que podamos hacerlo, en pacientes con enfermedad en una población homogénea de enfermedad subóptima. Esa es mi conclusión en este momento, porque aquí estamos mezclando una población de mejor pronóstico y una población de pronóstico más desfavorable, ¿verdad? Sí, es cierto que es muy alentador el que en la población global haya sido 21.6, pero tenemos población con enfermedad residual óptima y subóptima mezclada, y el grupo de alto riesgo, para el grupo de alto riesgo fue 18.3. Entonces, eso está interesante y yo creo que invita a que haya un área de exploración, a que sigamos explorándolo más en enfermedad subóptima. Fue un buen perfil de seguridad y bueno, pues un buen PFS. Y por otro lado, sí puntualizar que este estudio se basó más en la población mayor, fue con 15 miligramos, sin embargo se centra más en compararlo contra ICON 7, ¿verdad? Entonces también ese es un dato. Nosotros en México vamos a tener la oportunidad de tener mucha experiencia con 7.5. Entonces ahí está para que hagamos nuestros propios diseños perfectamente. Honestamente les digo que Rosia es un estudio que no conocemos tanto como el GOG 218 y el ICON 7. Tendremos que analizarlo más y estudiarlo más. Esto es un análisis primario que yo tengo de mi primera impresión de los resultados. Analicémoslo más. Vale mucho la pena porque es un estudio único con uso extendido de bevacizumab. Aquí es 8.4 contra 12.4 PFS, mejor para el brazo con bevacizumab en pacientes sensibles combinando carboplatino gemcitabina. Y aquí puede ser con doxorubicina, topotecan o Taxol,
como monodroga en enfermedad recurrente resistente, en donde mi opinión se justifica en pacientes que están sintomáticas en particular, pero sí llama la atención que haya sido significativo la diferencia cuando se agrega bevacizumab, 3.4 contra 6.7 meses en una población muy difícil de manejo, ¿verdad? Que es enfermedad recurrente resistente. Que si las pacientes debutan con recurrente resistente, pues yo creo que es más fácil justificar el uso de bevacizumab. Pero en pacientes que son recurrentes resistentes después de varias líneas, y ahorita les voy a mostrar los resultados del instituto, yo lo pongo también en duda. Bueno, entonces, este es un análisis parcial, tenemos 200 pacientes, este es un análisis de 95 pacientes. Aunque decimos y volvemos hasta la necedad y comentamos la importancia de usar bevacizumab en primera línea, vean ustedes que no sucede. Hay que analizar, hay muchas razones por las que podemos no usar bevacizumab en primera línea, pero por eso tenemos que analizar nuestras poblaciones, ¿verdad? Cuando yo vi estos primeros datos, en donde en primera línea en el instituto solo lo empleamos el 11.5% del total, y luego que además lo usamos en citorreducción óptima, en 4 pacientes, y en subóptima en 5 pacientes. Y recordando lo que nos dijo el doctor Salim, de que óptimo es, lo explicó él muy bien, ¿verdad? Porque hay contradicciones. Digo que es ausencia de enfermedad macroscópica, pero también entran las pacientes con menos de 1 centímetro. Y yo ahorita no tengo el dato de estas óptimas, de cómo fueron. Seguramente fueron menos de 1 centímetro. Y recordemos que el COC 218 tuvo el 30% de población menos de 1 centímetro. ¿Ah? Entonces, eso también yo lo dejo en el tintero. Y el 60% era 65% más de 1 centímetro. Bueno, entonces en subóptimo fueron 5. Decimos que el bevacizumab está indicado en subóptimo. Sin embargo, en 4 pacientes fue en óptimo. Así fue la prescripción del oncólogo, Así lo prescribió el oncólogo médico. Esa decisión, no sabemos exactamente cómo la tomó, pero así la tomó. Luego, entonces, no es la misma población, pero explorando un grupo de 206 pacientes, encontramos que citorreducción óptima en el hospital, en el INCAN, 80.5 y la subóptima en 19.4. Vean ustedes, 31 pacientes que habían recibido quimioinducción, de las cuales no sabemos, ahorita no tengo el análisis, cuántas quedaron con enfermedad óptima o subóptima. Pero para empezar, aquí en cuanto a estas 5 pacientes, por lo menos hicieron falta 4 pacientes de incluir en este grupo. Es decir, que nos estamos quedando cortos en indicar bevacizumab en enfermedad subóptima, pero sí lo damos en óptima. Los oncólogos estamos acostumbrados a que las mejores herramientas las usamos para después y no de entrada. Entonces ahí habría que reflexionar. También hay que reflexionar que a lo mejor la población con enfermedad subóptima es poca. Este dato no lo traigo ahorita, pero aquí fíjense ustedes cómo esto es revelador. Citorreducción óptima de entrada 80% y subóptima en 40% en una población de 206 pacientes. Entonces, eso llama la atención. Algo que es muy importante señalar en esta misma tabla
es que en segunda línea lo empleamos como el estudio OCEANS en el 57%, que ese es un buen dato. En tercera línea en 11% y en cuarta línea en 23%. Cuarta línea o más, cuarta línea o más. Así, tal cual, Son los primeros datos que conocemos del uso de evaluación en México. Y eso, pues, es muy bonito, tener nuestros propios datos, y ahora ustedes también lo pueden hacer. Luego, por alguna razón, dimos menos o igual de 10 meses a 62 pacientes, que correspondió a 12 ciclos. Todavía no tenemos ese análisis. Es posible que aquí correspondan al grupo de pacientes con 3 líneas o 4 o más, y que esa haya sido la razón, y que acá caiga el grupo de segunda línea. Falta más análisis. Y aquí está algo muy interesante. Vean ustedes, el grupo más beneficiado, aunque son muy poquitos pacientes para decir algo, ¿verdad? Pero fue en primera línea, como aquí se señala, supervivencia libre de progresión 18.9 meses, que es un dato muy halagador, ¿verdad? Inclusive, pues superior, digo, es muy poquito, por supuesto, ¿verdad? Y no es un estudio comparativo. Igual pues al ICON 7 y superior al GOP 218, ¿verdad? Luego, en segunda línea, es algo muy interesante, las pacientes tuvieron un muy buen beneficio, 16.8 de supervivencia libre de progresión, y vean cómo decae el beneficio de bevacizumab conforme son más líneas, 9.9 en tercera línea, y es una necedad darlo en cuarta línea o más, porque la supervivencia libre de progresión es de 5 meses. Entonces es una acción desesperada del oncólogo, entendible, porque el oncólogo dice, ¿y qué más puedo hacer por mi paciente? ¿Verdad? Pero pues están los ensayos clínicos. México es un país que tiene muy pocos ensayos clínicos, entonces requerimos más imaginación, requerimos hacer nuestros diseños, más aún que estamos ahora en una era que empieza muy fuerte la inmuno, pero la inmuno con un uso racional, repito, y con un conocimiento profundo de la inmunología, porque si no, es muy fácil que no hagamos bien las cosas, ¿verdad? Porque sí sabemos que la recurrencia está dada por la célula madre tumoral, que es una célula aquiescente, que queda ahí dormida, y que el papel de las citoquinas es fundamental, y que si queremos hacer inmunoterapia en oncología tenemos que asociarlo con evaluar citoquinas de mal pronóstico como la interleucina 10, como la interleucina 6 y como la interleucina 12, el factor de necrosis tumoral, y saber cuándo las pacientes están de qué lado, de este lado con citoquinas de buen pronóstico o de este lado con citoquinas de mal pronóstico, y no esperar a un momento tardío para dar inmunoterapia. Entonces aquí la enseñanza muy grande, por eso es bien relevante y de mucho interés que hagamos nuestros propios análisis, porque esto es lo que nos revela que dar bevacizumab después de la segunda línea, pues según la experiencia que estamos recabando en el instituto, fue poco importante, pero que tenemos que ponderar el uso de bevacizumab al grupo de pacientes idealmente en primera línea, y enfocarlo muy bien en pacientes con segunda línea, ¿verdad? Hay que hacer un subanálisis en lo que es en Aurelia y OCEANS para ver, porque ahí se permitía en el OCEANS 2 líneas o más, y hay que ver cuántas pacientes cayeron en más de 2 líneas, pero seguramente fueron las menores porque fue un estudio positivo. Pues
Yo quiero que reflexionen mucho, por favor, con esta tabla, ahora que vamos a tener acceso al bevacizumab, y que nos fijemos, a manera de conclusión, que nos fijemos mucho en nuestra población que tenemos enfermedad residual óptima y nuestra población que tenemos con enfermedad subóptima, y que hagamos el mejor uso racional de bevacizumab, que tampoco es un fármaco de tan fácil acceso y uso. El Seguro Popular nos va a tener acotados. Sí está aprobado en primera línea y en recurrente, que es una buena noticia, ¿verdad? Y que analicemos nuestros resultados. Muchas gracias a todos. Gracias.